Bueno, estamos otra vez ahora por un video de YouTube, de que vamos a sacar obviamente Reels para Instagram y para TikTok. De lo que hablamos la última vez, hicimos un Reel sobre cómo Sergio ganó 9 kilos de masa muscular en una semana, obviamente, en 3 semanas. En 3 semanas o algo así, sí. ¿no? Y la gente, hubo muchos que opinaron positivamente, pero también hubo unos que no, y ambos tienen en común que tenían como dudas. Hubo un chico que nos preguntó cómo fue que lo hizo, también que habláramos un poco cómo se recuperó de la hernia discal, ¿no? Tocamos un poco los temas, muchas preguntas, y la pregunta que me hacía repetir era sobre lo de la hernia discal. Se ve que es un tema que interesaba mucho. Sí, entonces... había varias cuestiones en ese reel que yo creo que tanto en TikTok como en Instagram ha sido como muy viral, ¿no? Que ha habido muchas visualizaciones y ha habido mucho hater también, ¿no? Entonces, a ver, 9 kilos de músculo, vamos a aclararlo, 9 kilos de músculo, en ningún caso dije yo que fuera de fibra muscular, o sea, ganancia que no estuviera. Dijiste 9 kilos de masa muscular, de peso de competición, eran 9 kilos buenos, pero eran 9 kilos buenos que, mediante una manipulación dietética, los conseguí porque mis dietas eran muy extremas, y luego puse más grasa, puse más calorías, puse más proteínas, y lo que hice fue recuperar mi masa muscular de siempre. Yo normalmente hacía un volumen que llegaba a 125, 120, 130 kilos y después me quedaba en 100 kilos, ¿vale? Evidentemente ahí había una pérdida de masa muscular y de grasa y de masa muscular también, y lo que hice con esa manipulación que me aconsejó mi amigo fue meter más calorías y meter más grasas en un físico que ya estaba definido, ¿vale? La gente dice, ¿y cuánta química metiste? ¿Y cuánto tal? Vale, el juego nunca está en la química. De hecho, la química era la misma 3 semanas antes con 90 y tantos kilos que 3 semanas después con 103. Era la misma cantidad y los mismos productos. La variable no fue la química, la variable fue la comida. Claro. La proteína de la carne roja en vez del pollo, la grasa de la carne roja, la creatina de la carne roja y las calorías de la carne roja. Y otra cosa que te quería preguntar, se mejora un montón, y esto me lo has dicho. Tú me dices, Steven, prepárate, porque tú cuando te quedas en ese punto seco, luego el cuerpo está como una esponja, vas a ganar músculo más fácilmente. Todo eso me lo explica, porque es algo que tengo que hacer y que me va a venir bien a mí, que estoy empezando. Entonces, supongo que eso también tuvo que ver, ¿no? Que el haberte quedado así, perdiste algo de músculo, pero estar en ese estado te ayudó a ganar esos kilos. Claro, como igual cuando se hace la descarga y la carga, hay un efecto como de absorción que se multiplica, ¿no? Tu cuerpo se vuelve una esponja, absorber nutrientes, ¿no? Y aunque yo no aumenté los carbohidratos en ese proceso, sí que aumenté mucho las calorías. Entonces el cuerpo se supercompensó de alguna forma y cogió el volumen que siempre solía tener, pero sin grasa, porque la grasa ya la había quitado. Claro. También es cierto que cuando tú comes mejor, comes carne roja. La carne roja es muy poderosa para construir músculo. Yo diría que es el alimento número 1 junto con los huevos. Los huevos también comía. De hecho, había días que comía alrededor de 36 huevos, ¿vale? Y para los que nos van a criticar, hay que decir que mi colesterol está siempre bajo, por debajo de 200, ¿vale? Se sabe de sobra que los alimentos no marcan el nivel de colesterol. El colesterol sanguíneo es una cosa y el colesterol presente en los alimentos es otra. De hecho, cuando hay un volumen alto de colesterol en tu dieta, tus hormonas, testosterona, etcétera, están más elevadas de forma natural, ¿vale? Y luego todo eso lo que te hace es que puedes entrenar mucho más duro. Y todos sabemos el valor que tiene entrenar duro y pesado, y más de cara a una competición. Entonces, dijéramos que yo me encontraba, cuando todo el mundo estaba hecho mierda, arrastrándose, yo me encontraba pletórico con esa dieta. Me encontraba moviendo pesos que no movía ni en volumen. Mira, esto además en los comentarios lo miré mucho, que es lo que te había dicho antes. A la gente ya no solo le choca el hecho de que vinieras y ganaras 9 kilos de músculo. Que eso, bueno, lo explica, se entiende, la gente con esto es una manipulación dietética. Pero, además de eso, con hernia discal. Sí, a ver, lo de la hernia me vino a principio de año. El campeonato de España que gané fue en noviembre. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues yo había ya competido mucho y había ganado muchos campeonatos. Una de mis especialidades entrenando era la fuerza, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado entrenar a la fuerza, ahora ya no. Pero tenía un peso muerto de 300 kilos, una sentadilla de 270 y luego otra serie de ejercicios violentos para la espalda, como un curl con barra con más de 100 kilos, etcétera. Me gustaba entrenar así, ¿vale? No lo hacía con ningún fin de mover peso, pero la verdad es que sí me sentía muy bien entrenando así, me sentía fuerte y me gustaba entrenar así.
¿Qué pasa? Que un día, pues por la mañana descubrí que no me podía mover, no me podía levantar casi de la cama, ¿no? Además fue como de un día para otro, ¿vale? Noté un dolor fuerte en la espalda, pero es que mi sorpresa fue cuando eché el pie en el suelo que mi pie no respondía, no podía hacer el movimiento para andar, entonces mi pierna se arrastraba, ¿no? Yo no podía hacer el movimiento de andar. Ahí me asusté un poco, empecé a investigar un poco y vi que podía tener un pinzamiento lumbar, etcétera. Me fui al médico, me miró, me hicieron lo que se llamaba entonces un protocolo lumbar y me hicieron radiografía y resonancia y ecografía, ¿no? Y efectivamente había el disco L5-S1, que es el disco lumbar, el que te hace inclinarte, pues ese estaba partido y el núcleo que está dentro, que es el núcleo pulposo, que es el que le da densidad al disco, estaba fuera y estaba pellizcando el nervio de la pierna derecha. Enseguida empecé a perder masa muscular en esa pierna porque cuando el nervio, o sea, dijéramos, no llega bien, o sea, dijéramos, la corriente nerviosa no llega bien a ese músculo empieza a perder tamaño, ¿no? Me hicieron una de esto para medir si pasaba bien el nervio y tal, te clavan una aguja, conectado a una máquina, en fin. Y bueno, todo ese tipo de pruebas. Entonces, ese fue el diagnóstico. El médico que visité, el cirujano, por protocolo tenía que visitarlo, me dijo que tenía que operarme, que con esa hernia discal había mucha gente que se jubilaba y yo tenía 30 años nada más y tenía una carrera de culturismo ya buena y mucho que me quedaba adelante y tal, y eso es el diagnóstico que me dio operar. Entonces yo fui a un especialista que es Alejandro Asterriaga, el mejor fisio que creo que hay o ha habido en Zaragoza, que él hizo culturismo en su día, no llegó a mucho, pero conocía muy bien cuál es la dinámica de un culturista, cuáles son los movimientos, claro, cuál es su poder de recuperación. O sea, que al final no te operaste, no lo hiciste. Nuestro poder de recuperación es mucho mayor que el de una persona normal. Primero porque no nos gusta quejarnos, que eso también es importante. Sí. ¿Vale? No quejarte es el primer, dijéramos, paso para avanzar. Si te quejas constantemente, te encierras ahí en un círculo que no sales, ¿vale? A mí lo de, hablando claro, ser un inútil era una cosa que me aterraba. Yo estoy completamente convencido que cualquier avance en cuanto a musculación, en recuperarte de lesiones, incluso de enfermedades, tanto curarte como no tenerlas o como tenerlas, va directamente ligado a tus pensamientos y a tu forma de pensar y a tu cerebro y a las órdenes que le transmites. Entonces yo me vi en esa situación y dije no. Me dijo Alejandro, no te operes porque el 90% de las hernias no se deben de operar. Puedes quedarte inválido. Claro. Te cortan un poquito y te quedas en una silla de ruedas. Por ejemplo, Ronnie Coleman. Ronnie tuvo una mala operación de hernia. Entonces yo dije, no voy a operarme. No me operé y le dije al cirujano, de hecho fueron mis palabras, le dije, el día que vaya yo a rastras andando con los codos, entonces a lo mejor me lo planteo, ahora no. Alejandro me mandó unos ejercicios de estiramiento para la hernia, eran 4 ejercicios que los hacía mañana y noche en la cama o en el suelo, más el movimiento del péndulo que lo hacía colgado en una espaldera, y esto lo hacíamos para descomprimir el nervio, ¿vale? Y para empezar a ganar otra vez el espacio intervertebral. Alejandro me dijo que lo mismo que me había destruido, que era el entrenamiento pesado, era lo que me había dado esa densa musculatura en la zona lumbar. Cuando te hacen la resonancia, sale tu columna y le llaman unos cortes, creo que son sagitales, y ahí se veía todo el abultamiento muscular que salía incluso fuera de los parámetros de la misma resonancia, de la cantidad de músculo que había en esa zona. O sea, lo que me jodió, me protegió. Y entonces, con esta expectativa, yo soy un tío tremendamente positivo, y dije, pues si con estos ejercicios yo voy a lograr este espacio y voy a dejar de arrastrar la pierna y voy a poder volver a entrenar, voy a hacerlos cada día, con convicción absoluta, o sea, con una fe absoluta en que eso me iba a curar. Y Alejandro me dijo, pero tus días de entrenamiento pesado se han terminado. Esto no me gustó. Y realmente no le hice caso. Entonces empecé a hacer estos ejercicios, me empecé a manejar en el gimnasio, con precaución, hacía todo con los pies encima de un banco, protegiendo la espalda, los remos con el pecho apoyado, etcétera, etcétera. Una serie de, dijéramos, de medidas preventivas, claro, ¿no? Hasta que al final ya empecé otra vez a hacer sentadillas, remos con barra, etcétera, etcétera, y fui progresando bastante bien. Como soy una persona que me gusta los retos con fecha, dije, joder,
como me invitan hundido, dije, ¿por qué no preparo una competición? Y estaba el Campeonato de España Absoluto, que se celebra en Marinador, y dije, voy a por ese. ¿A cuántos meses dijiste? Esto me pasó en enero o febrero y esto fue en noviembre. O sea, hubo casi un año que podía trabajar. Yo venía el año anterior de quedar subcampeón del Mister Universo, entonces mi forma física era buena. Se deterioró un poco, evidentemente, por no poder entrenar y tal, pero como yo siempre me gusta comer más o menos limpio, pues tampoco estaba tan mal como punto de partida, ¿vale? Hice la preparación, hice los ejercicios de Alejandro, que los sigo haciendo a día de hoy, y no me supuso ningún problema el tema de levantar pesas otra vez, ya te digo, con una serie de precauciones, y con esto logré ir al Campeonato de España y ganar, pero además no ganar peleando, se lo gané sin comparar. Salimos como 15 en mi categoría y no hice ni una sola comparativa. Aquí hay dos cosas que a mí me parecen interesantes que me contestes. Primero, dos puntos principales, ¿no? Empezaste con un punto físico de partida que no estaba mal para empezar, tenías tiempo, pero aún así hay algo que todo el rato que me lo estás diciendo me estoy preguntando. Primero, ¿cómo conseguiste ese físico con 90 y cuántos kilos fue el primero antes de ganar los 9 kilos? Vale, fue progresivo, competí con 93 la primera vez. Con 93. 93. ¿Cómo conseguiste de nuevo tú, sin llegar a entrenar pesado, volver a tener ese músculo, esa definición? Y luego, además de eso, ganar 9 kilos de músculo, que sí, que se entiende que es para la compensación, pero esto tú y yo lo hablamos siempre. Lo primero siempre es el entrenamiento. A ver, es que, claro, hay que decir que el músculo tiene memoria. Realmente no son kilos de músculo que yo originé o gané de la nada, ¿no? Esos ya estaban. Sí. Lo que pasa que yo me obsesioné con la forma física y hacía 3 sesiones de cardio de 1 hora cada una, hacía 2 entrenamientos de pesas, uno por la mañana, uno por la tarde, y entonces dijéramos que de alguna forma me sobreentrené. Llegué con 92 kilos a la primera competición, muy recortado, muy definido, muy marcado, pero pequeño para mi estatura, que tengo unos 75. Entonces después ya empecé a comer más, carbohidratos y tal, conseguí algo más de peso, pero no relativamente, no lo que esperaba conseguir, porque mi cuerpo entonces estaba con un déficit tan grande que hubiera necesitado comer burradas. Pero el punto fue el empezar a comer carne en unas cantidades grandes. Sí, pero la pregunta te la voy a formular de otra manera. Tú vienes de entrenar muy pesado, que era lo que estabas acostumbrado. Sí. ¿Cómo conseguiste tener entrenamientos de calidad? ¿Qué enfoque, algo cambió ahí de entrenar pesado a entrenar de otra forma? ¿Le daba estímulos con el peso? Claro, ¿qué cambió? Tuve que cambiar de forma forzosa, ¿vale? Y descubrí, dijéramos, un nuevo horizonte en el entrenamiento. Es decir, siempre me había movido por los kilos, por cuánto era capaz de levantar, por los pesos súper pesados, y entonces lo que hice fue mejorar la técnica y minimizar los tiempos de descanso entre series. Esa fue mi forma de conseguir mayor intensidad en el entrenamiento y no siempre a expensas del peso utilizado. Mejorar la técnica es una burrada, como puede hacerte mejorar el músculo. De hecho, el otro día lo viste, ¿no? Sí, cuando hacías el remo, te insistí en que apretaras bien atrás, tuvo agujetas como nunca. Claro, porque si nos quedamos, vale, podemos manejar mucho peso y qué duda cabe que el músculo se estimula, pero no de la misma forma. Cambiar un ángulo, cambiar una posición, buscarle ese punto. Ha habido muchos culturistas de la vieja escuela, de aquella época dorada, que decían que entrenar un músculo era como batear o como jugar al golf. Había que dar en el punto exacto. Y eso es cierto. Tú puedes investigar por ti mismo, cuando tú haces un ejercicio, cuál es la mejor forma de sentir ese músculo, ¿vale? Y puedes buscarla y la vas a encontrar, ¿vale? De hecho, ha habido gente que incluso se ha especializado en 1 o 2 ejercicios para cada grupo muscular porque son realmente los que les funciona. Claro. De hecho, en mi caso, mi rutina de pectorales no costaba más de 3 ejercicios. 4, a veces 2 incluso, ¿vale? Porque todos los ejercicios no son válidos para todo el mundo. Tú tienes ejercicios que te van a beneficiar, ejercicios que te van a ir muy bien y ejercicios que te van muy mal. Sí. Porque no localizas, porque tu físico o tus formas o tu anatomía no se adapta a ese ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces hay que investigar un poco. Lo que pasa es que ten en cuenta que yo la época que estaba empezando a entrenar en el gimnasio, lo que se vendía en las revistas Wader era entrena muy pesado y come mucho. Claro. ¿Vale? Los grandes campeones son grandes porque entrenan muy pesado. Entonces era lo único que hacíamos, comer y entrenar muy pesado. Ese es algo que te dio la experiencia y mira que ahora que me lo cuentas yo entiendo mucho más
Aquí te viene mucha gente a prepararse. Algunos a competir, bastantes también. Y como todos tienen puntos débiles. Yo tengo mis puntos débiles, el otro chico puede tener sus puntos débiles. Y yo, a ver, eso te lo doy la experiencia, pero ahora entiendo por qué a esta gente cuando la preparas, siempre antes de competir, consigues que mejoren esos puntos débiles en poco tiempo y que se note un cambio notorio. Está este chico, ¿no? que tiene un gimnasio en Javi. Ese chico salió a competir, que me acuerdo que venía de verlo hace 3 meses, de no tener, entre comillas, línea, el dorsal le fallaba, le mandaste unos cuantos ejercicios y mejoré el dorsal y salió con una línea muy bonita. Sí. Muy bonita. Y eso supongo que será por eso, por ese dar en el punto. Mira, hay veces que si te empeñas, otra vez volvemos al factor mental, si tú te empeñas en un grupo muscular que te lo ves atrasado y quieres que ese grupo muscular esté a la par o incluso más avanzado, tú puedes conseguirlo si te enfocas bien. Y tú tienes que plantear una estrategia en tu mente y tu cuerpo va a saber lo que hacer. Claro.